Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este nuestro estudio del libro de Mateo. Como podemos recordar en los versículos, en los capítulos, 8 y 9, estuvimos estudiando lo que fueron las evidencias o milagros del reino. Allí pudimos ver cómo la autoridad que tenía Jesús en ese momento, que tiene Dios sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la muerte, la capacidad que tiene del perdón de pecados. También para finalizar estuvimos viendo la clase de discípulos que halló Jesús en ese tiempo, en su camino. Vimos a aquel discípulo precipitado, el otro que estaba indeciso, vimos el consciente, que Mateo, el inquieto, y ese vimos esto en los capítulos 8 y 9. En esta semana vamos a estar estudiando lo que es el capítulo 10 y a este segmento lo llamaremos embajadores del reino. Entonces, vamos a ver primero que todo qué es un embajador. Dice, un embajador es persona que es reconocida en el extranjero como máximo representante nacional de una determinada actividad. Normalmente puede ser artística o deportiva, política. Entonces, eso nos quiere decir, o sea, cada país, cada gobierno tiene embajadores, o sea, personas que los representan ante otros países, que se encargan de negocios, de algunas cosas entre los dos países. Y su objetivo también es dar a conocer ese país, ¿no? A mostrar el turismo, todo lo que sea concerniente a ese país. Hoy vamos a estar viendo cómo Jesús escogió sus embajadores y cómo Él hoy también nos está invitando a nosotros a aprender cómo ser embajadores de su reino en cualquier sitio que nos encontremos. Al final del versículo 9, estuvimos viendo el énfasis que hizo Jesús en la necesidad urgente de tener más discípulos, porque él decía que la mies es mucho, o sea, no había quien recogiera esa cosecha que había. Entonces veremos cómo Jesús en este capítulo 10 empieza a escoge, sus 12 apóstoles o sus 12 embajadores, como esos enviados para llevar el mensaje del reino al mundo. Vamos a empezar a leer los versículos del 1 al 4. Mateo 10, del 1 al 4. Dice así, Jesús envía a los 12 apóstoles. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Luego, Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Aquí podemos ver algo muy importante en el versículo 1. Allí vemos que Jesús llama a los 12 discípulos. Dice. Y discípulo significa que es uno que está aprendiendo, una persona que está aprendiendo de otra, de un maestro. Pero luego vemos que en el versículo 2 los llama apóstoles. Ya no se refiere a ellos como discípulos, sino como apóstoles. Y apóstol significa alguien que es enviado. Entonces, esto quiere decir que los 12 eran a la vez discípulos de él había sido su maestro, los había enseñado, pero también eran sus apóstoles. Hasta el momento, como les dije, habían sido discípulos que estaban aprendiendo, pero ahora iban a ser apóstoles, o sea, iban a ser enviados. Miren que Lucas 6,
en Lucas capítulo 6, del 12 y 13, nos da un poco más de información acerca de esto, porque dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Entonces, aquí nos aclara que Jesús subió a orar y dice, no fueron ni 10 minutos, ni 15 minutos, ni media hora. Dice que oró toda la noche. Y ahí nos muestra esa dependencia que tenía Jesús del Padre en todo momento, en todas circunstancias, siempre oraba al Padre para tomar esa decisión, y una decisión tan importante como era escoger a sus 12 apóstoles, a sus 12 embajadores a quienes iba a enviar. También algo de notar aquí es el número 12. Que tiene un significado muy importante para el judío. Dice que el reino vacilante de David consistía de las 12 tribus de Israel, descendientes de los hijos de Jacob. Entonces, para el judío, el número 12 era un símbolo del reino. En el Nuevo Testamento también se nombra mucho las 12 tribus de Israel, que también se encuentran los nombres de los 12 apóstoles. También en Apocalipsis, en varios versículos, se habla de los 12 apóstoles. Lucas también nos dice que los 12 apóstoles eran sentados en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto se habla durante esa última cena que tuvo Jesús con sus apóstoles. Entonces, ya vimos cuáles eran los nombres de esos 12 escogidos. Conociendo ya esos nombres, conociendo estas personas que Jesús escogió, esos 12 apóstoles, vamos a ver cómo los envió para que pusieran en práctica lo que habían aprendido cuando fueron sus discípulos. Para una mejor comprensión de esto, se va a dividir en 4 partes. Vamos a empezar viendo los versículos del 5 al 15. ¿Tienes algo que agregar a esa parte? Entonces, los versículos 5 al 15 nos van a hablar de algo importante, y es la visitación a los hogares, a las casas. Entonces, vamos a leer Mateo 10, versículos 5 al 15. Dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Bueno, aquí vemos que el primer trabajo práctico que Dios le dio a sus discípulos, a sus apóstoles, fue que fueran con su propia gente, con los judíos. Y miren que la orden fue muy clara: no vayan ni a los gentiles ni a los samaritanos. Dijo, quédense con el pueblo judío, empiecen allí, trabajando con su propia gente. Eso les
les haría ganar como experiencia, ¿no? Como empezar a tener confianza en sí mismos. Y los mandó a que predicaran las buenas noticias, pero también esto lo basó y lo dijo en lo que él les había enseñado y en lo que ellos vivieron con él en ese tiempo, porque él les habla de sanar enfermos, de sanar leprosos, de echar fuera demonios, de resucitar muertos, y todo eso ya nosotros lo acabamos de ver, cómo Jesús hizo todo esto en los capítulos 5, 6 y 7. Vimos cómo les enseñó a predicar, ¿se acuerdan? Cuando vimos el sermón del monte, todas las charlas que él tuvo, esa fue como la forma en que él estaba preparándolos a ellos para que aprendieran a predicar y hablar las buenas nuevas. Ya en los capítulos 8 y 9 les mostró cómo hacer esos milagros de sanar enfermos, de sanar leprosos, de echar fuera demonios, de calmar tempestades. Entonces, el Señor primero les enseñó, los capacitó y luego los envió. Además de todo, también Jesús les advirtió en cuanto a la dureza de la prueba que iban a empezar, que iban a enfrentar. Les dice que debían desprenderse de las comodidades, que no llevaran su ropa, sus cosas, sino que fueran livianos de eso. O sea, los hizo salir como de su zona de confort, como ellos se sentían bien, tenían era que salir. Entonces, eso requería de que ellos dependieran más de Dios, que su dependencia fuera total en Dios. También les enseñó a ellos, pero también nos está enseñando a nosotros hoy, que debemos empezar como esa evangelización, esa llevada del mensaje en nuestro lugar, en nuestra casa, con nuestra gente, que es como el mejor escenario para empezar un ministerio, es un hogar, es una casa, teniendo en cuenta que se encontrarán obviamente personas abiertas para el mensaje, pero también casas, hogares cerrados para eso. Pero a la vez también, miren que él hizo una fuerte advertencia sobre aquellas puertas cerradas que rechazaran esa advertencia, que no recibieran ese mensaje, esos corazones duros. Y los compara con esa ciudad de Sodoma y Gomorra, que todos recordamos cómo fue acabada. ¿Por qué? Por su perdición, por su dureza de corazón. Esa es la misma similitud que él hace de cómo serían destruidas esos corazones tan duros, tan resistentes a la palabra. Entonces, resumiendo esta primera parte, dice que el iniciar las visitas, estudios en las casas, en nuestra familia, si encontramos a esas personas interesadas, o sea, empezar a hablar, a hacer como ese discipulado, a enseñar también, a orar por los enfermos, ayudar a la gente tanto como podamos. Eso es lo que podemos empezar a aprender de esta primera parte. ¿Tienes algo que agregar, amor? No, está muy claro. Bueno, vamos a continuar con los versículos 16 al 25. Dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten.
todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. El título de esta porción que acabamos de leer nos habla de la persecución. Ahí está muy claro. Yo creo que no hace falta como aclarar mucho de por qué se le llama a esta parte la persecución. Pablo también nos habla de esto en Hechos 14:22. Dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Entonces, con toda esa claridad sabemos a qué se enfrentaban los discípulos, los apóstoles en ese momento, a la persecución. Pero miren que en el versículo 24, Jesús nos enseña, nos dice que el siervo no puede ser más que su maestro. Dice, el maestro sufrió persecución y fue una persecución hasta la muerte en la cruz. Así lo vivió él y eso fue lo que él nos enseñó. La persecución puede ser política, religiosa, social, hasta familiar. Pero también allí se nos dice que es la mejor oportunidad para testificar ante gobernadores, ante reyes de Cristo, de hablarles también a esas personas, que debemos confiar únicamente en el Espíritu Santo. Dice que no nos preocupemos por qué vamos a responder o cómo vamos a hacer, porque el Espíritu Santo, ese que está dentro de nosotros, es el que va a actuar, es el que va a hablar, es el que nos va a decir, nos va a poner en la boca el que decir. Mire que hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que Dios es justo, su justicia siempre prevalece. Y vemos que él primero cuando llega le dice a todos que vayan donde los judíos, que no vayan ni a samaritanos ni a gentiles, porque la primera opción dice que el Mesías fue a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Por eso nos dio la oportunidad a nosotros de ser pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, porque si no hubiese sido así, entonces ellos tenían la opción de haberlo recibido, y si se hubiera recibido, pues hubiera, pero ya estaba profetizado que precisamente ellos lo iban a rechazar, porque el concepto que ellos tenían de Mesías era un concepto muy diferente. El Mesías iba a venir a derrocar el Imperio Romano y iba a hacer las cosas como ellos querían que las hicieran, o sea, un Mesías, un Jesús moldeado a la imagen de ellos, no a la imagen de Dios, para hacer lo que ellos querían. Por eso es que hoy en día también mucha gente rechaza al Señor, porque siempre tenemos un prototipo y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos o de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, es bien interesante, porque Dios, en medio de su justicia, Él dice, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, y Él vino primeramente a ellos porque Dios escogió ese pueblo, pero ellos le rechazaron. Ahora, cuando habla del Espíritu Santo, estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Los profetas decían que va a llegar, creo que fue Ezequiel el que hablaba de que la palabra de Dios iba a estar puesta en nuestros corazones, y en el momento en que uno muchas veces va a hablar algo o está hablando con alguna persona, uno de repente no sabe de dónde le sale a uno un versículo, el preciso en ese momento. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo actúa de acuerdo con las personas que hacen la voluntad de Dios, que se arriesgan, que empiezan a salir adelante, porque uno no va a querer o uno pretende que Dios lo use, pero si nunca le habla a nadie, ¿cómo lo va a usar? Ya no es que a mí Dios nunca me habla, si nunca le habla a nadie, entonces ¿cómo va a dar cuenta uno verdaderamente si esto es verdad o no?
Entonces, es bien importante esto que estamos hablando porque Dios ya había profetizado todas estas cosas y son cosas que ya estaban escritas de antemano. No sé si quieras comentar algo, David o Kiana. Ok. Bueno, ahora para continuar vamos a ver en los versículos 26 al 33, dice, ¿cómo enfrentar la oposición? Versículos 26 al 33. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Miren qué interesante y todos deberíamos de verdad saturarnos de esos versículos que acabamos de escuchar porque nos enseñan a cómo soportar esa persecución a la que estamos expuestos nosotros hoy también, que es aún hasta la muerte. Dice que debemos de temer a los que matan el alma y no a los que matan el cuerpo, que debemos testificar siempre y en todo momento y circunstancia. Y esa recompensa dice de que Dios nos confesará delante del Padre. Nosotros tenemos más temor, no solamente del hombre que nos pueda asesinar, que nos pueda matar, sino como del mismo mundo, del mismo sistema, como de ser rechazados por el mundo, por no hacer las cosas del mundo. Nos preocupamos mucho por eso, pero no nos preocupamos porque Dios no, por no estar cerca de Dios, eso no nos preocupa, pero sí nos preocupamos demasiado por las cosas terrenales, por las cosas que el mundo ofrece. Es lo que vemos hoy, la falta de temor de Dios. No hay temor de Dios, porque si hubiera temor de Dios, muchas de las cosas que nosotros hacemos no las haríamos. Y muchas de las cosas que no hacemos las haríamos por el mismo temor a Dios. Y lo que dice es muy cierto, o sea, nosotros tememos más al ridículo, tememos más al que dirá la gente, a las mismas personas, que lo que Dios esté pensando hoy. Hoy me llegó un mensaje muy bonito, escrito, y quería guardarlo para utilizarlo de pronto en un mensaje, pero cabe aquí en este momento porque dice que un señor cogía un autobús todos los días y siempre se subía una viejita, ella cogía una bolsita y tiraba como semillas en la carretera. Y entonces una vez le preguntó, bueno, ¿y usted por qué hace eso? Y dice, porque es que no me gusta ver esto así. Yo quisiera que estas semillas de flores germinaran para que el trayecto, cuando el paisaje se viera todo florecido, bien bonito. Entonces le decía él, pero muchas de las semillas van a caer en la carretera y no van a germinar en nada. Y sí, pero algunas sí. Entonces eso quedó así. El caso es que como a los 2 meses, una vez iba él en el carro cuando vio todo el paisaje, bien bonito, el florecido, todo. Y entonces me acordó de la viejita y le pregunté al conductor, bueno, ¿qué pasó con esta viejita que todos los días pasaba, tiraba la semilla? Y entonces dijo, no, hace como un mes se murió la viejita. Y entonces empieza él a mirar
y había un niño, ¿no? Ujú. Sí, porque él dice, oh, qué pesar, no alcanzó a disfrutar Ajá, del paisaje, de lo que ella había plantado, sembrado. había sembrado. Pero entonces escucha a un niño en la parte de atrás diciéndole a su mamá que qué lindas las flores, que qué lindo el paisaje, y otra señora también hablando que, ah, que qué lindas las flores. Sí, o sea, viendo el producto de lo que había hecho esta señora, que muchas veces nosotros creemos que lo que hacemos no tiene valor o que simplemente estamos perdiendo el tiempo, porque a veces uno no ve como resultados inmediatos, uno cree que esto no se está, no Eso es, no está no funcionando. está funcionando, como dice mi nieto. Y eso es regar la semilla. Y va a caer de pronto alguna en carretera y de pronto no se vea el fruto, pero alguna sí va a caer bien y alguna vez, este video de pronto lo va a ver una persona hoy, mañana, dentro de 5 o 6 años, porque queda grabado ahí, de pronto le puede servir a esa persona. Entonces, a nuestros hijos también, de pronto el solo hecho de ver la constancia con la que nosotros hacemos esto, de que no es que están jugando, sino que o sea, estamos firmes en algo que creemos y estamos agradando a Dios y creemos de que Dios se agrada con esto. La gente de pronto dirá, no, es que a mí no me gusta, o, bueno, a mí me interesa si le gusta o no, cada vez que nosotros estamos sirviéndole al Señor y estamos tirando la semillita, y esa semilla algún día germinará. Vale. Bueno. Va a hablar en quién. Ujú. Y lo que usted dice, que esa semillita que ustedes están tirando va a caer en un corazón fértil, ¿no? Algún día. La que estamos tirando. Ok. Porque ustedes también están Lanzan lanzan semillitas. semillas y muy buenas semillas. Bueno. Vamos a seguir con los versículos 34 al 42, que serían las advertencias y premios. Dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, miren cómo este fragmento que hemos leído está resumido en Mateo 10:13, cuando dice, si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga ahí. Si no lo es, retiren la bendición. O sea, la recompensa, esa bendición de Dios, de aceptarlo a Él, de ponerlo en ese primer lugar, de depender de Él, es esa bendición. Y esa bendición que llega a esa casa y ahí se queda. Y si no es aceptado el Señor, si no aceptamos esa buena noticia, dice, nos decía anteriormente, sacuden los piecitos y váyanse. Pero si es un hogar digno y lo acepta, quede allí la bendición. Entonces, ¿qué más premio que ese? La paz de Dios, la bendición de Dios. En para terminar, este es un capítulo corto, de pronto muy sustancioso. Aquí notamos muchas analogías que Dios proveyó, Jesús proveyó en esto, y dice que
nos habla de la destrucción de los que rechazan su nombre. ¿Con qué los compara? ¿Cuál será su fin? Sodoma y Gomorra. Ese es como lo que le espera a aquellos que rechazan su nombre. Habla también de lobos, que son aquellos del mundo que están dispuestos, que vienen a perseguir al creyente, aquellos que están con ese dedo acusador allí, que muchas veces se burlan, que persiguen. Ese es el lobo, así lo trata. Los creyentes en peligro de ser perseguidos se les compara con ovejas. El lobo es el que persigue a las ovejas. La bondad y la cautela de un creyente en el mundo. Dice que sean astutos como serpientes, dóciles como palomas. El creyente más débil es comparado aquí con el pajarillo, pero que es cuidado con la mano de Dios. O sea, sí, Él nos tiene cuando nosotros lo cuidamos, cuando dependemos de Él. Y el sacrificio mínimo que se puede esperar de un creyente, o sea, la ayuda al otro, dice, ese vaso de agua fresca que se le puede ofrecer a otra persona, como esa florecita, esa semillita que estaba lanzando la viejita para dejar algo, y ella de pronto ya no vio el paisaje bonito, pero otros lo vieron. Entonces así es esa semilla que se está lanzando, que se está regando en esa casa donde se habla de la palabra de Dios, donde se quiere establecer su reino. Esa es como una recompensa que va a esperar, que va a venir a la casa de aquella persona que da el mensaje. Amén. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que tenemos que poner a Dios en primer lugar sobre todo. En esta semana tuvimos un audio de que estábamos hablando de que en Génesis 12 el Señor le pide a Abraham que deje a su tierra y a su parentela, a sus parientes, y se vaya a una ciudad donde Él le va a mostrar, un lugar donde Él le va a mostrar, perdón. Y precisamente ahí es donde la obediencia y donde verdaderamente la fe se manifiesta, porque de pronto Abraham estaba cómodo, estaba con su familia y iba a decir, no, yo que me voy a ir a seguir a Dios y dejar a mi familia sabiendo de que estoy cómodo aquí. Pero en ese momento él obedeció primero a Dios y por eso se le llamó padre de la fe, porque él fue capaz de dejar a su tierra, a su parentela. Después fue puesto también a prueba con su hijo Isaac y todas las cosas que él vivió. O sea, él siempre prefirió a Dios primero que todo. Y eso es lo que nos estamos llamados nosotros hoy a hacer también, a estar por encima de la esposa, por encima de los hijos, por encima de los papás, de lo que se sea. Y el mismo Señor Jesucristo dice, aquel que no es digno de ser mi discípulo, el que no sea capaz de dejar a padre, madre, esposa, hijo, a todos, porque primero tiene que haber ese primer lugar es para Dios. ¿En qué sentido? En que todo lo que nosotros hagamos debe de ser primero que todo analizado en el ámbito espiritual. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? No importa si lo está dando mi esposa, si lo está dando mis hijos, si lo está dando quien sea, un padre. Siempre tenemos que estar primero colocando el primer mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese es el temor que tenemos que tener hoy en día, un temor reverente, no es un temor de miedo, sino es un temor de pronto de estar alejados de Dios. No es temerle a Dios porque, ay, nos va a regañar, nos va a castigar, nos va a hacer algo malo. No, es precisamente estar alejado de Dios. Es que mis actos demuestren verdaderamente mi fe en Dios, porque primero, así no sea lo que hayan hecho mis antepasados, mis padres, yo actúo de una manera diferente porque es de la manera en que Dios me dice a mí que actúe. Pero es que su papá y su mamá hacían cosas, no me importa cómo lo hacían ellos. Pero es que su esposa hace las cosas diferentes, la familia, pues no me importa cómo lo hagan ellos, porque yo tengo que hacer las cosas como Dios dice y agradarlo primeramente a Él, hacerlo sonreír a Él en la obediencia y en todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, no sé, David, si tienes algo más para aportar. Pues estos versículos, si uno
lo relee, lo reflexiona, lo medita, son fuertes, ¿no? Sí. Y para como discípulos, porque somos discípulos en Cristo, en Jesús, ¿no? Lo dice él mismo. Sí. Y son fuertes porque, como usted lo dijo, pastor, realmente cuando uno inicia los primeros pasos en la fe cristiana y andar en los caminos de Jesús, la balanza todavía está más en lo terrenal que en lo espiritual. Exacto. ¿Sí? Y yo pienso que muchos cristianos se quedan en esa balanza así. Y no pasan días o semanas, pasan hasta años y siguen así. ¿Sí? Y hay otros cristianos que a lo mejor la balanza se iguala. Sí. Perdón, se iguala. Pero cuando leemos este tipo de versículos, porque hay más, ¿sí? La balanza debe ser hacia Jesús, ¿sí? Hacia el reino, es decir, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Ahí es cuando la balanza debe de estar en él, ¿no? En todo, ¿no? Por eso el primer mandamiento, ya Jesús dice, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Qué quiere decir? Que toda la dedicación, el tiempo, uno empieza a reflexionar que me estoy dedicando más tiempo a lo terrenal o a lo espiritual. Me refiero a Jesús, a sus obras, su plan, su propósito que tiene para nosotros, ¿sí? Entonces ya la balanza como que se empieza otra vez a estar más en lo terrenal, ¿no? Por eso son versículos fuertes, son versículos que no son fáciles a lo mejor en un momento dado de asimilar, ¿sí? Pero cuando, como dice Kiana, ha dicho usted también, si uno empieza, pues dar nuestra vida, por eso dice, si quieres dar tu vida, si quieres ganar su vida, la perderás a causa de mi nombre, ¿sí? Ahí está la respuesta, ¿sí? Y yo pienso que muchos cristianos, no, mejor así lo tengo aquí, en este tipo de balanza, porque, como usted lo dijo, es más, mi confort está así, ¿sí? Como lo dijo Abraham, en ese momento, a pesar que él era devoto a Dios, le dijo, no, vete y deja todo tu parental. Es una decisión muy difícil, pero no lo dudó. Inmediatamente le dijo a toda su familia, vámonos de aquí. Dios me dijo que hay que ir a esta tierra y ahí vamos. No lo pensó dos veces, ¿sí? Y nosotros, yo pienso que en un momento dado debemos de actuar y de pensar de esa manera, ¿sí? Yo creo que la madurez de un cristiano se basa en eso, ¿no? Entre Sí. más maduro es, más depende de Dios. Entre menos maduro sea, pues depende del mundo más. Pero poco a poco se va como lo que usted decía, ¿no? Exactamente. Nivelando. Pero sí, ahora, otra cosa que la gente cree que entregarle todo a Dios es estar uno metido todo el tiempo en la iglesia y es que tengo que ir más veces. No, es simplemente en todos los actos, cómo me comporto con mi esposa, cómo me comporto con mis hijos, cómo me comporto en el trabajo, cómo me comporto donde quiera que yo esté. Hay momentos en que a uno se le salta el break, pero como que cuando uno ya se ataja, como que uno dice, bueno, estoy como agradando a Dios, ¿no? Ayer me Claro. pasó algo porque estaba así la máscara y estábamos trabajando solo y llegó un señor por allá y me dijo con la máscara y me dio rabia y yo ahora me la coloco. Entonces como que una vocecita dijo, ¿cómo que te póngasela? No sea rebelde, y me agarré y me la puse, pero más por eso, por agradar al Señor que por esa persona, porque simplemente pasó, o sea, estábamos solos. ¿Para qué me iba a poner la máscara si estamos 3 personas que estábamos ahí nomás? Entonces, cosas como esas, ¿sí? Es en todo, en el diario vivir, en el momento en que yo, inclusive cuando estoy solo, en la madrugada, mucha gente en la madrugada dice, no, yo estoy solo y ahorita puedo hacer lo que quiera, y empiezan a ver cosas que no deben de ver, ¿sí? Entonces, ahí está Dios. Entonces, si uno tiene la conciencia de que va a agradar a Dios hasta las 2 o 3 de la mañana, va a decir uno, no, porque es que Dios me está observando y así esté solo, no puedo hacer esto, no puedo tener estos pensamientos, no puedo mirar esto, no puedo hacer diferentes cosas que uno hace o que hacía anteriormente sin pensar en que Dios estaba ahí presente. Así es.
Sí, como usted lo dijo, es tener un discernimiento, ¿no? Y pedirle mucho discernimiento a Dios, sabiduría. Así como usted lo dijo, no así, como usted lo dijo todo el tiempo, estar ahí yendo al servicio y descuidar a la familia, ¿no? Porque tampoco es eso, ¿sí? Sino que, como tú lo dijiste, todo el día el agradar a Dios no es fácil, ¿sí? Porque no es un solo día, pasan una semana, un mes, y hay veces que comete errores, comete faltas, ¿no? Sí, pero eso siempre es agradar a Dios. Así yo lo veo mucho como unos grandes ejemplos, es Daniel, Job, José, ¿sí? Son buenos ejemplos que a pesar de que pasaron diferentes situaciones difíciles, ellos siempre tuvieron y tentaciones, ¿no? En el caso de José, siempre tuvieron su mente en Dios, en Jesús. Yo pienso que así es como debemos de pensar y de actuar, ¿no? Son ejemplos de esos personajes, ¿no? Amén. Y mire que Daniel no recibió respuesta a sus oraciones, porque yo imagino que Daniel estaría pidiendo, yo quiero volver a Israel, y él nunca Sí. volvió. Y más porque ya había leído lo que iba a pasar, ¿no? 70 años. Pero estuvo firme, ¿no? Amén. Pues su mente siempre estuvo puestos en Dios, ¿no? Amén, amén. Sí, Señor. Muy buena reflexión. Y lo que hay que hacer es el ejemplo, como tú decías, de ellos, ¿no? ¿Y ellos qué hacían? Pues orar, buscar el rostro de Dios, leer la palabra de Dios. Y pues sí, somos humanos y vamos a fallar, pero lo importante es que cuando nosotros fallamos, inclusive está la oportunidad de pedir perdón y decir, Señor, me arrepiento de esto. Y ahí está, eso también hace parte del mostrar, digamos, de que verdaderamente estoy arrepentido, me dolió lo que hice y no quiero volverlo a hacer. Así nadie se ha dado cuenta. ¿Cuántas veces uno ha hecho algo que de pronto nadie se da cuenta? A mí personalmente le da una vergüenza a uno, pero si es que nadie te vio, ¿cómo que nadie me vio Dios? Claro. ¿Sí? O sea, apenas con él, no con la gente, porque a mí nadie me vio cuando hice determinada cosa, pero está uno como así con esa culpita que... Sí. Pena, Señor. Sí. Interesante el tema. Entonces, horas para terminar, por favor. Claro. Padre Dios, todos damos gracias nuevamente por esto, Señor, que usas a los pastores como utensilios, Señor, en tu mano derecha, útiles, Señor, en tu obra, en tu palabra, para que se expande, Señor, tu palabra, tu obra, Señor, tu propósito, por medio de ellos a muchas personas, Señor, por este medio, Señor, por internet, Señor, que en un momento dado tú vas a poner el corazón dispuesto, la mente de estas personas que van a escuchar este tipo de videos, Señor, porque es tu palabra, no es la palabra de este mundo caído, sino es tu palabra espiritual que da fortaleza, que da vida, pero no una vida eterna, una vida eterna, Señor Dios, una vida que fluye en ríos, Señor, de aguas vivas, Señor, dentro de nuestro corazón y nuestra mente, Señor, esta palabra que hace que cada vez esa luz, Señor, de tu Jesucristo renueva nuestros pensamientos y nuestro ser, que en un momento dado también podamos ser esa luz a mucha gente, Señor. Es esa semilla, esta palabra es la semilla, Señor Dios, también para muchas personas, Señor. Gracias por estos videos, Señor, por los pastores Oscar y Elena, Señor. Y bendícenos, Señor, Señor, bendice a nuestras familias, a nuestros seres queridos, Señor. Fortalécenos en todo, Señor, en todos los días, Señor. Y danos de tu sabiduría, discernimiento, entendimiento de tu palabra, Señor, para poder llevarla en práctica, Señor, con humildad y con temor, Dios Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que nos ven vía Zoom, vía internet o por nuestro canal de YouTube. Si te gusta estas publicaciones, por favor, dale le gusta y suscríbete a nuestro canal. Es una forma de ayudarnos a seguir regando esa semillita para que más personas puedan ver estos audios. Así que nos vemos la próxima semana y Dios les bendiga a todos. Chao.